Hola, muy buenas. Vamos a estudiar la Revolución Rusa, un acontecimiento que va a transformar el mundo en el siglo XX, fundamentalmente en el primer tercio del mismo siglo donde se va a desarrollar. Y lo primero que vamos a hacer es trasladarnos al lugar donde sucedieron los hechos. Como veis, me he transportado a la parte superior derecha de la imagen, a la inmensidad de Rusia, donde se van a desarrollar los acontecimientos. ¿Y en qué año? En 1917. Ese va a ser el año donde veamos la Revolución de Febrero y donde veamos la definitiva Revolución de Octubre. Y ahí vamos a observar a distintos personajes, a los Romanov, al zar Nicolás II, a la zarina, a esos personajes que van a estar pululando alrededor de los zares, como es el caso de Rasputín, pero sobre todo nos vamos a fijar en los personajes revolucionarios, en Lenin, en el gran promotor de la Revolución de Octubre, pero también en un intelectual como Trotsky y en el sanguinario Lenin. Alrededor de todo ello vamos a ir desarrollando este tema de la Revolución Rusa, que desde 1917 hasta 1991 va a cambiar la Europa del siglo XX y la política de bloques, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Espero y deseo que este tema sea de vuestro agrado. Un saludo. Bueno, vamos a ello. Vamos a ver cómo estaba la Rusia zarista a comienzos del siglo XX. Y para ello nos podemos fijar en la imagen de la izquierda, en la que tenemos al zar Nicolás II junto a su esposa la zarina y aparte de sus hijos. Pero la imagen de la izquierda inferior es la que nos va a revelar el concepto que tenían los zares de la dinastía Romanov sobre sí mismos. Y es que conmemoraban los 300 años y para ello se vistieron con una indumentaria propia del siglo XVII, cuasi medieval. Sin embargo, lo que tenemos que observar es cómo estaba Rusia a comienzos del siglo XX. Y es que Rusia estaba anclada en el antiguo régimen, era una monarquía absoluta, absolutísima, en la que el zar Nicolás II, desde 1894, concentraba todo el poder. Lo ejercía además sin límites y se apoyaba en distintos sectores propios del siglo anterior, del antiguo régimen, que eran, por supuesto, la nobleza, la iglesia ortodoxa, el ejército y la burocracia. Existía un parlamento llamado Duma, pero sus poderes eran muy limitados y el zar podía además convocarlo y desconvocarlo a su libre albedrío. Y una característica propia es la llamada policía política, uno de los primeros países del mundo que la tuvo y que controlaba a su propia sociedad. Si observamos la política económica y su propia economía, tenemos que ver que estamos ante un país con una economía agraria y con una sociedad agraria. De hecho, el 80% de la población eran campesinos y se había abolido la servidumbre recientemente, pero el campo tenía todavía una estructura feudal de la propiedad muy acentuada. Las herramientas y la productividad, por tanto, eran insuficientes y el campesinado vivía en la miseria. Si vemos la industrialización en una época donde habíamos visto la segunda revolución industrial, tenemos que ver que era muy incipiente todavía y que había aparecido un proletariado, pero todavía no estaba lo suficientemente desarrollado. Si pasamos a las fuerzas políticas, tenemos que hablar de fuerzas políticas clandestinas, y ahí vamos a diferenciar a tres. El Partido Socialista Revolucionario, el cual pensaba que la fuerza revolucionaria era el campesinado y defendía la colectivización de las tierras. Su líder era el famoso Kerensky. Tenemos también el Partido Constitucional Demócrata, y este era partidario de derrocar el absolutismo zarista, sí, pero convertir a Rusia en una monarquía constitucional. Y por último, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Aquí lo vamos a dividir entre mencheviques y bolcheviques. Era de ideología marxista y en esta división de 1913 van a aparecer los grandes líderes, que sobre todo en el partido bolchevique será Lenin. Vamos a ver la revolución de 1905, y es que esta revolución va a ser importante y va a venir precedida de distintos acontecimientos. El primero de ellos que tenemos que conocer es la derrota de las tropas rusas por las tropas japonesas en esta fecha que tenemos que recordar de 1905. ¿El por qué?
por el ansia de expansión del zar hacia Asia, y eso provocará una crisis económica importante. Y la crisis económica, como casi siempre, va a provocar disturbios y protestas. Así, la revolución de 1905 se va a desencadenar un 9 de enero del mismo año que estamos comentando, de 1905. Y se dirigieron hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo, la residencia del zar en el país, para hacerle llegar unas peticiones al zar sobre la situación económica tan compleja y tan difícil que estaban pasando los ciudadanos rusos. Los manifestantes no pretendían destruir el zarismo en aquella época, simplemente mejorar sus condiciones de vida y forzar el inicio de alguna reforma política. ¿Y cuál fue la respuesta del zar y de las autoridades? Violencia y represión. Y ahí vamos a conocer un día importante, el Domingo Sangriento. La oleada de protestas y huelgas duró al menos varios meses y los campesinos y obreros se agruparon en una figura que tenemos que ya conocer, los soviets. Los soviets tendrán gran importancia en el futuro y lo vamos a ver posteriormente. Así pues, el zar se vio obligado a hacer algunas concesiones y se hizo el manifiesto imperial emitido en octubre de 1905. La principal concesión fue la elección por sufragio universal masculino de una duma, que era un parlamento. Rusia parecía convertirse en una monarquía parlamentaria al espejo y a imagen de la Europa más occidental, pero el zar va a incumplir pronto sus compromisos y volverá a gobernar sin contar con la Duma. Pues ya estamos en el año de 1917, el año de la Revolución Rusa. Y es que en 1917 sería más propio señalar que hubo dos revoluciones, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Pero vayamos por partes. En febrero de 1917 vamos a ver cómo se va a acabar con el zar, se va a instituir un gobierno provisional y ese gobierno provisional va a tener la oposición de los bolcheviques. Ese gobierno provisional será enfrentado por Lenin y sus famosas tesis de abril que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero será en octubre de 1917 cuando se va a asaltar el Palacio de Invierno, se va a conseguir el poder por parte de los bolcheviques, se va a tratar de parar la Primera Guerra Mundial y se va a conseguir con el Tratado de Brest-Litov, y posteriormente veremos cómo se va a iniciar una guerra civil entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo para finalmente aparecer la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también va a tener un importante impacto en otros países europeos al terminar la guerra, como es la revolución espartaquista en Alemania. Bueno, vamos a ver la revolución de febrero de 1917. Y es que en 1914 Rusia va a entrar en la Primera Guerra Mundial de la mano de Francia y del Reino Unido en la famosa Triple Entente. Sin embargo, las derrotas en el frente y el desabastecimiento en la retaguardia crearán un enorme malestar en la población, con muchas huelgas y manifestaciones que van a ser reprimidas con gran dureza por la policía política del zar. La revolución de 1917 comenzará tras la manifestación del 23 de febrero. Recordemos que es el calendario juliano y por tanto estamos en el 8 de marzo en Occidente. ¿Y dónde? En Petrogrado, antiguo San Petersburgo, que había cambiado su nombre para no tener esas similitudes con la Alemania que se estaba enfrentando en la Primera Guerra Mundial. Su lema de esta primera revolución va a ser paz y pan. Así, el 25 de febrero de 1917 va a estallar una huelga general. El día 26 se van a producir motines en los cuarteles y serán las tropas las que se negarán a disparar contra los huelguistas. El 27 de febrero se creará el gobierno provisional, en el que el socialista moderado Kerensky será la figura más destacada, y el gobierno pretendía instaurar un sistema político liberal, así como la abdicación del zar que vamos a ver inmediatamente.
pero serán los obreros y campesinos, esos soldados, los que formarán los soviets por todo el país y llegarán a tener sus propias milicias armadas, la Guardia Roja, en donde encontraremos a distintos líderes, por supuesto a Lenin, pero también a Trotsky. Los soviets serán controlados por los bolcheviques y pedirán la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y la mejora de las condiciones de vida de los obreros, el reparto de tierras y el reconocimiento de las minorías nacionales. En la imagen podemos ver a Lenin cómo se dirige a la población. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa después de esta primera revolución de febrero, y es la instauración de un gobierno provisional, pero también del fracaso del gobierno provisional. Y es que la existencia de un doble poder en esa época, que era por un lado el gobierno provisional y por otra los soviets, creará inestabilidad política. ¿El gobierno qué va a hacer? Decidir que Rusia siga en la guerra, y eso será malentendido por la población que había apoyado la revolución. Y ahí es donde va a entrar en acción nuestro protagonista, que no es otro que Lenin. Lenin va a establecer sus tesis de abril, que las tenemos también aquí en la imagen. ¿Y qué dicen las tesis de abril? Que había que retirarse de la guerra y firmar una inmediata paz con Alemania, que el control de las fábricas tiene que ser controlado por los obreros, que tenía que haber una autonomía para las nacionalidades y una entrega del poder para los soviets. Esto es fundamental. Las derrotas en la guerra y el descontento provocarán una insurrección popular en julio en Petrogrado y el gobierno acusará a los soviets. Así, en septiembre, el gobierno provisional se enfrentará a un golpe de Estado más conservador. Bueno, ya estamos en octubre de 1917. Hemos dejado atrás el gobierno provisional y la revolución de febrero, la caída del zar y la caída también de ese gobierno con Kerensky. Y es que estamos en la noche del 24 de octubre del año 17. ¿Y a quién tenemos? A Lenin, instalado en la sede de los soviets de Petrogrado, antiguo San Petersburgo. Y es que al día siguiente, el día 25, los soviets ya estaban controlados por los bolcheviques, por ese camarada de Lenin llamado Trotsky, y estos se van a apoderar de los puntos estratégicos de la capital. Van a asaltar el Palacio de Invierno y detener al gobierno provisional. La revolución de octubre había triunfado y al frente de la misma, Lenin. Se va a crear el primer gobierno bolchevique y va a estar presidido, como no, por Lenin. ¿Y qué es lo que va a hacer inmediatamente? Negociar la salida de la guerra, como había prometido en el famoso tratado de Brest-Litov ya en marzo de 1918. A continuación, se va a decretar la expropiación sin indemnizar de los grandes latifundios y el reparto de la tierra a los campesinos, así como el control de las fábricas por los trabajadores. También reconocido el derecho a la soberanía de los pueblos de Rusia. Después de la revolución de octubre y el triunfo de Lenin, vamos a pasar a un apartado no tan ilusionante, y es la guerra civil. La guerra civil y el comunismo en guerra, no lo olvidemos. Y es que después del triunfo de la revolución de octubre, de la salida de la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia, va a haber un enfrentamiento interno que derivará en una guerra civil. Y por un lado vamos a tener al ejército blanco, que son los contrarrevolucionarios, y por el otro a los bolcheviques con el ejército rojo. Y entre 1918 y 1921 se va a desarrollar la guerra civil. Y para ello los bolcheviques van a tener que instaurar el comunismo en guerra. ¿Qué va a ser? Nacionalizar la industria, requisar las cosechas para alimentar al ejército. Durante esta etapa se van a sentar las bases de un nuevo Estado que pasará a denominarse el Partido Comunista. Así ya los bolcheviques van a derivar en Partido Comunista y se va a instaurar una férrea dictadura comunista.
Tanto las medidas económicas como políticas provocarán huelgas y revueltas que el gobierno reprimirá con... Y por último vamos a ver el punto número 3, que es el impacto de la Revolución Rusa. Y es que, como sabemos, la Revolución de Octubre tuvo un impacto comparable al de la Revolución Francesa. Muchas de las potencias liberales occidentales pensaron que el régimen comunista, el régimen instaurado por Lenin y los soviets, tendría una vida corta, pero se fue asentando y desde luego no fue así. El impacto que se exportó a algunos países fue especialmente importante en Alemania, con la Revolución Espartaquista, aunque liderados por Rosa Luxemburgo y Karl Lichtenberg, trataron de imponer un régimen comunista que fracasaría. Con esto podemos terminar este apartado de la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre, y tenemos que conocer a sus protagonistas, por supuesto, al zar Nicolás II, por supuesto a Kerensky y a su gobierno provisional en la Revolución de Febrero, y cómo no, a Lenin, a Trotsky y posteriormente a Stalin. Bueno, vamos a terminar este vídeo sobre la Revolución Rusa comentando algunas de las imágenes que tenemos en la presentación. Y es que en la Unión Soviética, desde que en 1917 los bolcheviques se hicieron con el poder en octubre hasta 1991, que se desmoronó, ha tenido una importancia suprema en el siglo XX y queremos comentarlo a través de estas pequeñas imágenes. Para empezar, la del fondo de la misma, tenemos que ver la bandera de la Unión Soviética, aunque no se ve en color, tenemos que ver la hoz y el martillo con una estrella, y estamos viéndolo sobre Berlín, bombardeado a final de la Segunda Guerra Mundial. En la imagen de la izquierda abajo vemos el desfile militar en la Plaza Roja con unos letreros enormes de Lenin en 1990, un año antes del desmoronamiento y la caída de la Unión Soviética, y vemos el gran poderío que la caracterizó, sobre todo en lo militar y también nuclear. Vemos también como unos años antes, en 1989, se produjo la caída del muro de Berlín, alentada precisamente por uno de los grandes protagonistas del final de la Unión Soviética, que no es otro que Mikhail Gorbachev, que fue premio Nobel y que ha pasado a la historia como un personaje enormemente importante. Y como en 1991 vemos la población se encargó de quitar los símbolos más importantes de la Unión Soviética, en este caso una estatua de Lenin. No hemos sacado a un genocida que también fue muy importante, que es Stalin, y que merece un capítulo aparte hasta 1953. Espero que este vídeo os haya gustado. Ha sido una experiencia importante también para mí, ya que es un vídeo en el que he dedicado mucho tiempo, pero que ya se ve que es un vídeo en el que estamos aprendiendo todos un poquito. Muchísimas gracias y espero sea de vuestro interés.